Hiram Aviv. El arte real. Hoy presenta. Código de vida Rosacruz. 1. Antes de levantarte, por la mañana, comienza el día con una plegaria de agradecimiento a Dios por el retorno de la conciencia, a causa de las oportunidades que te brinda para continuar la gran obra y misión de tu vida. Mira al este geográfico, inhala aire fresco por medio de 7 respiraciones profundas, exhala lentamente con la mente concentrada en la vitalidad que va a cada parte del cuerpo, para despertar los centros psíquicos. Luego báñate y toma un vaso de agua fría, antes de probar cualquier bebida o alimento. 2. Al acostarte, después de haber efectuado los experimentos psíquicos planeados para la noche o de haber cumplido con cualquier trabajo Rosacruz o psíquico contenido en tu programa o lección semanal, da gracias a Dios por el día y por sus frutos, pide a las huestes cósmicas que acepten tus servicios psíquicos mientras duermes, que usen tu conciencia como deseen y, si place a Dios y a los maestros, que vivas otro día sobre la tierra. Que así sea. Después, con pensamientos de amor para todos los seres vivientes y una sensación de paz y armonía con todo el universo, cierra los ojos y duérmete, visualizando tu ser interior en la conciencia de Dios. 3. Antes de cada comida, lava tus manos y ponlas con las palmas de la mano hacia abajo, sobre el plato de comida, durante una fracción de minuto. Luego pide mentalmente que la bendición de Dios sea concedida al alimento que comes, que éste sea magnetizado con las radiaciones espirituales que salen de tus manos y de este modo, que suplan en su totalidad las necesidades del cuerpo. Después, antes de tomar el primer bocado, di mentalmente: pudieran todos los que necesitan alimento, compartir conmigo aquellos de que gozo y muéstreme el cósmico cómo puedo compartir con otros aquello de lo que carecen. 4. Antes de aceptar cualquier dádiva de tipo material, sea adquirida por dinero, por trabajo, cambio o regalo, diga mentalmente: por la voluntad de Dios recibo esto y ruego porque pueda ayudarme a cumplir mejor mi misión en la vida. Esto se aplica también a cosas como ropa, artículos de uso personal, periodos de placer en el teatro, en una iglesia, un concierto, un buen libro de literatura instructiva, al recibir dinero como salario, comisiones, o en cualquier otra forma. 5. Al recibir cualquier favor especial, como cosas intensamente deseadas del mundo material, de cualquier naturaleza, un obsequio grande o pequeño, un inesperado gesto de bondad, no lo uses ni lo apliques en forma alguna para tu beneficio personal, hasta que te hayas retirado en silencio a cualquier lugar apropiado para meditar durante unos cuantos minutos y hacerte esta pregunta: ¿he sido verdaderamente digno de recibir este favor, y hay alguna manera por la cual pueda yo compartir directa o indirectamente el beneficio que de él se deriva, y aplicado para beneficio de la humanidad? Luego, espera una respuesta del cósmico. Si no recibes indicaciones de que la dádiva es inmerecida, o de que debe ser compartida o cedida a otro, di: doy gracias al Dios de mi corazón, al cósmico y a los maestros, por este favor. Puedo usarlo para gloria de mi alma. 6. Si se te concede algún honor especial, sea militar, político, gubernamental, social u otro cualquiera, actúa siempre con la mayor humildad, declárate indigno de ella, pues, quien es realmente merecedor de todas las cosas, y con la resolución mental de que ese honor no te hará orgulloso ni egoísta, acepta el favor con una plegaria de gracias, y asegura que lo recibes en nombre de aquellos a quienes puedes servir mejor con él. 7. Nunca te permitas discutir las creencias religiosas de otra persona, excepto para resaltar los valores, virtudes y posibles beneficios de ciertas doctrinas y, así, mostrar el bien que existe en todas las religiones. Y jamás consideres superiores tus ideas religiosas. Si es necesario, habla bien de ellas destacando lo útiles que te han sido, pero no trates de inducir en la mente de otros la idea de que están en pecado o error a causa de sus creencias. La mejor religión, para cada quien, es la que lo capacita para comprender a Dios y sus misteriosos designios. 8. Sé tolerante en todos los asuntos, y ten siempre en mente que la crítica destructiva nada produce, además de infelicidad. A menos que puedas hacer comentarios constructivos, abstente de hablar. 9. No intentes inducir reformas en la vida de los demás. Descubre en ti mismo lo que necesite corrección y mejora tu propio ser, que por medio de la luz de tu vida, puedes indicar a otros el camino.
10. No hagas alarde de tus realizaciones, ni te vanaglories de tus conocimientos rosacruces. Podrás ser un rosacruz como miembro de una fraternidad, mas no en conocimiento y poder. El mejor y más evolucionado de nosotros, no pasa de ser un neófito en los estudios, indigno del título de rosacruz. Manifiéstate no como un maestro, sino como un estudiante rosacruz, siempre estudiante, eternamente. 11. Procura compartir lo que puedas ahorrar diariamente, aunque sea modestamente y en pequeñas cantidades. Sal y busca donde aquello que puedas dar o hacer sea una bendición para una o muchas personas, y mientras cumplas este deber, evita toda glorificación personal y di que solamente estás colaborando en la obra del cósmico. 12. No aceptes gratitud personal por algún beneficio que puedas prestar, cualquier dádiva que concedas o cualquier ayuda que prestes. Cuando te den las gracias responde con sinceridad. Por favor, no me lo agradezca, soy yo quien está agradecido. Busco y debo procurar servir al cósmico y trabajar para ello. Usted me proporcionó la oportunidad de hacerlo. Ahora usted debe continuar con esta tarea. Usted puede encontrar también la oportunidad de servir a alguien, o cualquier otra frase que indique esa actitud. 13. No aceptes recompensa material por cualquier bien que hagas, a menos que estés de acuerdo contigo mismo en el momento de aceptadas, e informa al dador que vas a compartirlas, para que éstas continúen cumpliendo la finalidad de consuelo y ayuda. Esto es esencialmente necesario cuando la recompensa material es de tal naturaleza, dinero, alimento, ropa, etc., que puede ser compartida con otras personas. 14. Ten presente, que por medio de tu orden Rosacruz, Amorc, dispone siempre de una puerta abierta para ayudar a muchos, y que compartiendo con ellos cualquier bendición que recibas, pasas a los fratres y sorores, en situaciones de carencia, las bendiciones que has recibido, tal vez como depositario del cósmico. 15. Conforme des, así recibirás en la medida en que cada oportunidad sea aprovechada con gran espontaneidad. Futuras bendiciones pedidas 9 solicitadas, te serán otorgadas por el cósmico. Mientras mayor sea la impulsividad, sin pensar mucho en el sacrificio personal, mayor será la compensación que se te acreditará en el cósmico. 16. No dejes pasar un día sin hablar a alguien de la obra del cósmico a través de los portales de la Orden Rosacruz. Cada día, haz que alguien conozca mejor esa gran obra, no con insistencia, ni con predicaciones, sino por la simple mención de hechos, sencillas demostraciones y discretas palabras de recomendación. 17. Respeta a todas las mujeres, honra a tu padre y a tu madre. Sé tolerante con el pecador, ayuda al afligido y sirve al cósmico. El mayor entre nosotros, es aquel que más sirve a todos. De aquí que el maestro de una logia, un gran maestro o el imperador, son mayores, porque pueden ser los mayores servidores. 18. Repárate ahora, mientras la conciencia te puede ayudar, para cuidar de aquellos a quienes pueda faltar todo después de tu transición. Y si no tienes a nadie que necesite de una parte de tus posesiones terrenales, después de tu transición, o si tienes más de lo que es suficiente para ellos, trata de legar, de una forma de vida ilegal, la disposición de algunas de tus bendiciones terrenas para el organismo superior de tu orden Rosacruz, la Gran Logia Suprema, a fin de ayudarle en el trabajo que está desarrollando en bien de la humanidad. 19. Esfuérzate por ayudar a todo ser humano, sin tener en cuenta raza, credo o color, siempre que puedas hacerlo, directa o indirectamente, en cualquier emergencia. Si no puedes prestar ayuda personalmente, pero puedes interceder para que le sea prestada la ayuda, hazlo, pues esto también es imperativo. En silencio y en paz, presta tu servicio y retírate con la menor ostentación posible. 20. Mantén un sitio en tu hogar que sea sagrado para ti y para tu orden. En él encontrarás paz y tiempo para meditar, diariamente. No lo profanes con placeres de la carne, sino santifícalo con los más altos pensamientos. 21. Ofrece tu apoyo moral o material a alguna iglesia de tu comunidad, de modo que pueda tener su ayuda para llevar a cabo el gran trabajo de su luz. 22.
No aceptes ningún cargo político, sin antes haber notificado, debidamente, a todos los que puedan auspiciar o apoyar tu elevación a tal cargo, tus definidos puntos de vista y principios hacia la humanidad en general, de modo que tales personas no esperen o dependan de tu sumisión para realizar principios más bajos. 23. No juzgues, a menos que estés colocado en una posición tal que aquellos que deben ser juzgados, vengan legal y formalmente ante ti, como servidor acreditado de la multitud. Entonces, entiende con simpatía, comprende con misericordia, estima con tolerancia y sé imparcial, con amor, pues la ley de compensación hará demandas adecuadas, y el Dios de todos es el único juez competente en todos los hechos. 24. No repitas infamias, no murmures ni apoyes rumores que injurien o condenen, a menos que vayan acompañados de un grado igual o mayor de crítica y comentarios constructivos, y solamente después que hayas investigado y te hayas enterado completamente de toda la realidad. 25. Busca el bien en todos los seres y alaba públicamente lo que encuentres. No mires el carácter cambiante del yo externo, sino descubre el verdadero ser interior. Aprende a conocer y amar a todos los seres. 26. No te aventures en juegos de azar con alguien que, por ignorancia, pueda perder y tener que pagar por lo que tú ganes. 27. Evita todos los extremos en pensamiento y acción. Sé moderado en todos tus deseos y somete tus pasiones en todas direcciones. 28. No intentes cambios radicales o súbitos en el esquema natural de las cosas. Recuerda el mandamiento Rosacruz. No es por revolución, sino por evolución, como todas las cosas se realizan permanentemente. 29. Mantén sagrados y por encima de toda crítica los ideales rosacruces. No permitas que la calumnia afecte el buen nombre de tu orden. Vive de modo que pruebes la bondad de sus principios y está presto a defender el emblema de la Rosacruz con todas las fuerzas de tu vida y toda la luz de tu ser.